Un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en su programa Entre Marías. Entre Marías es una organización de mujeres latinas que nos reunimos para empoderarnos, para juntas seguir en este camino, en este sendero de la vida de un inmigrante en los Estados Unidos. Y aquí invitamos a mujeres con historias inspiradoras, con historias que van a tocar el corazón, no solamente de las mujeres, sino también de la familia en general. Y los temas que aquí tratamos son de interés para la familia. Nuestra invitada de hoy es una mujer que su identidad, diríamos, es ser emprendedora. Es una empresaria nata. Y yo creo que hay muchas Marías, muchas mujeres que nos están viendo, que están empezando un pequeño negocio, que a veces creen que no pueden dar el salto. Pues entonces esta entrevista va a ser muy importante para ustedes. Presten atención. Y tenemos con nosotros esta tarde a nuestra amiga Daniela Valdivia. Bienvenida, Danielita, al programa. Gracias, Magali. Agradezco mucho tu invitación y a todo el equipo de Marías. Y como, no sé, los que nos sintonizan recién por primera vez, este programa es hecho por camarógrafas, mujeres y miembros del grupo Marías. El audio, el sonido, todas están en sus diferentes facetas, ¿no? Para producir este programa, con mucho cariño para ustedes. Vamos a empezar con Daniela, esta primera fase en tu vida. Daniela, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿De qué país? Y esa parte de Daniela que corría por las playas del Callao. Me dijeron que eres del Perú. The woman del Callao. Entonces, háblanos de tu tierra, de la tierra que te vio nacer. Bueno, efectivamente soy del Callao, es el primer puerto del Perú, primer puerto por historia y primer puerto comercial del país. Y bueno, generalmente las ciudades que son porteñas, ¿no? La gente es como que muy pícara, muy rápida, muy hábil. Y bueno, pues yo nací ahí, me crié en un hogar católico, estuve 11 años en un colegio de hermanas, en María Auxiliadora, y luego continué mi educación técnica. Yo estudié nada que tiene que ver con lo que hago ahora. Yo salí del colegio, era época muy difícil, la época de Fujimori, si recordarás, una época muy difícil. Entonces no había dinero para seguir estudios superiores, como que yo aspiraba a ir a la universidad. No, me tocó ir a CENATI, que es un instituto de instrucción tecnológica para trabajar, instrucción técnica para ir a trabajar a empresas. Y yo estudié artes gráficas en aquel entonces, especializada en serigrafía. O sea, impresión, publicidad, o sea, nada que ver con lo que yo hago ahora. Pero me sirvió muchísimo. Claro. Porque eso me dio pase a ahorrar dinero, entrar a la fuerza trabajadora con permiso de mi padre, autorización, porque yo entré a trabajar cuando tenía 16 años. Wow. Pero anterior a eso mi papá era comerciante en el mercado del Callao. Entonces yo siempre estaba ayudando ahí a vender desde niña. Yo siempre estaba buscando algún producto que pudiera necesitar el que estuviera enfrente mío. Entonces mi papá compartía un poco de mercadería a veces y me mandaba a vender. Pero bueno, después de estudiar en la escuela técnica, me puse a trabajar y yo tenía en mente solo una idea: aprender inglés. Con 16 años entré a trabajar a una empresa y juntaba el dinero hasta que llegué a juntar una cierta cantidad, y seguía trabajando y en las noches me iba a estudiar inglés. Oh, mira. Y solita me iba a regresar en la casa en la noche, pero me iba a estudiar. Me acuerdo que era de 7 a 9 y no había en mi barrio, por decirlo así, un instituto de estudiar inglés, sino me tenía que ir como a 1 hora de camino a Miraflores o a qué sé yo. No había ni en San Miguel. Estoy hablando de distancias más o menos de 1 hora en transporte público, en buses. Entonces, bueno, tenía en mente estudiar inglés. Tan pronto aprendí inglés, yo dije, no, yo quiero conocer el mundo. Mi papá, y ojo a las mamás, a los papás que nos están viendo, qué importante es lo que comparten con sus hijos. Mi papá compartía enciclopedias. En aquel entonces no había dinero, no se podía comprar las enciclopedias, no había internet, por supuesto. Claro. No se podría comprar las enciclopedias completas, entonces las compraba a plazos o las cambiaba con mercadería. Y yo veía las enciclopedias y yo
Ya a los 10 años sabía dónde quedaba África, los países. Me encantaba ver en las culturas las mujeres que tenían aros en el cuello, que le llaman las mujeres jirafas, ¿no? Que se van estirando. Yo decía, algún día las voy a ver. No sé, las culturas de Mesopotamia. Entonces, todas esas cosas yo me iba alimentando y yo decía, algún día yo iré, yo viajaré, yo lo voy a ir a conocer. Voy a ir a conocer las 3 pirámides de Egipto, qué sé yo, quería conocer. Y eso, lo que tú estás diciendo. Importante. Exacto, o sea, en nuestros pueblos pequeños, yo también soy de la costa norte del Perú, y yo así viajaba viendo libros, leyendo. Exacto. Entonces, eso es importante para los padres de familia, o sea, el desarrollar la imaginación Totalmente. en los niños, ¿no? Y el amor a la lectura es también, por ende, el amor al estudio, ¿no? Así y entonces, es. cuéntanos más del Callao. O sea, la gente que nos está viendo, haz un poco promoción a tu puerto. Claro ¿Qué que pueden sí. ver en el Callao? ¿Cuál es la comida típica del Callao? Bueno, principalmente el ceviche y la comida de marisco, puesto que estamos en un puerto. Me encanta la comida marina, o sea, no hay forma que te puedas escapar de ella si vives en el puerto. Y el Callao, uno de los lugares turísticos que tiene es el Castillo del Real Felipe. No es un castillo, en realidad es una fortaleza que sirvió para defendernos en aquel momento cuando nos queríamos independizar de la corona española, y a la vez también nos sirvió en la Guerra del Pacífico. Oh. Entonces es muy importante y hay como una representación en diferentes épocas del año, entonces lo pueden ir a visitar. Y de hecho también desde el puerto del Callao se pueden tomar embarcaciones medianas para ir a ver la isla Palomino, donde hay lobos marinos. Oh. Se puede, y en ciertas épocas del año incluso se puede ver, debido a la corriente de Humboldt, se puede ver a pingüinos. Qué hermoso. Esa información también, yo soy peruana otra vez y no sabía esa información. Te invito cuando vayamos al Callao, nos vamos juntas. Y los platos típicos, hablábamos de la gastronomía peruana. Bueno, de todas maneras, ceviche, como te digo, es muy diferente al ceviche del norte. Yo sé que tú eres de la costa del Perú, lo hacen diferente. De Chiclayo. Por supuesto, entonces tiene un sabor diferente, es mucho más básico. Y la comida en base a mariscos, esa es la clásica. Eso es lo que, y si te vas a Callao específicamente, hay un pescado muy pequeñito que se llama pejerrey, que es de este tamaño. Y hacen un arrebozado de pejerrey. No, es que te puedes morir. Sí, con huevo y todo. Entonces es buenísimo y eso lo comes exclusivamente cerca al área de la punta o cerca a los malecones. Es una comida muy económica porque el pejerrey es pequeño y tiene un costo bastante económico, es asequible a todo el mundo. Entonces lo han preparado de una manera que solamente ahí. Eso y la huevera, que aquí, por ejemplo, se bota. Que la huevera está dentro del pescado, y la gente lo bota, lo tira, no sabe que eso se come y es delicioso. Delicioso y muy nutritivo también. Y volviendo al amor a los viajes. Entonces yo creo que lo que tú decías, no solamente las enciclopedias, pero también me imagino que vivir en el Callao, en un puerto donde ves zarpar y llegar barcos, yo me imagino que tú soñabas con un día cruzar esos mares y llegar por el Pacífico al otro lado del mundo, ¿no? Totalmente, tenía la aspiración, yo veía los barcos mercantes principalmente que llegaban a Callao y llegaban a veces escritos, en aquel entonces se exportaba anchoveta a Rusia. Entonces llegaban barcos escritos en ruso y yo no entendía nada y decía, ay, y mi papá me decía, esos son barcos rusos, vienen y ellos iban al mercado del Callao, donde trabajaba mi papá, y mi papá les vendía algunas cosas, no sé cómo se entendía, pero para que veas qué buen negociante. O sea, no entendía nada, pero ahí en media lengua, no, como buen comerciante se dejaba entender, le vendía algo al ruso y el ruso le daba a veces algunos comestibles escritos en ruso. Entonces yo he comido comida de Rusia, he comido un buen caviar, pero en un trueque, ¿no? De los productos que vendía papá, vendía cuchillos y menaje de cocina, cosas que se necesitan también a bordo, en ¿no? los barcos. Entonces, ¿cuándo Daniela zarpa a los Estados Unidos? Pasó tiempo. Yo terminé de estudiar inglés, supuestamente iba a ser profesora de inglés y yo ya no me iba a dedicar más a trabajar en diseño. Y yo quería mejorar el inglés.
Entonces yo dije, pero yo, si no tengo dinero, no puedo ni pagarme un ticket aéreo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, entonces comencé a buscar trabajo como recepcionista. Alguien tiene que necesitar a alguien que hable inglés. Entonces, jovencita, yo dije, aquí necesitan la clásica en Perú, ¿no? O bueno, no sé, me imagino en varios países de Latinoamérica, se necesita muchacha de buena presencia que hable inglés. Dije, bueno, no sé si aplique, pero me presenté y me tomaron. Y eso fue el salto, porque entré a trabajar en una agencia de viajes. Oh, ok. Yo no tenía conocimiento absoluto, solamente sabía algunos cursos, llevé unos cursos de counter para trabajar en agencia de viajes. En aquel entonces, repito, no había internet y todo se hacía por teléfono, hacer las reservas por teléfono. Bueno, había llevado estos cursos, ¿no? Yo seguía trabajando y estudiaba en las noches. Llevé los cursos, sabía el inglés y me lancé. Dije, no, junté dinero, por lo menos me dará para vivir 2 meses y yo me voy a lanzar a una agencia de viajes. Yo quiero trabajar en una agencia de viajes. Y así fue. Trabajé 2 años en una agencia de viajes y mi primer viaje fue a Israel. Viví en Israel 2 meses, regreso a Perú y dije, no, yo tengo que mejorar mi inglés, porque no era lo mismo. Me di cuenta que al salir de mi país no tenía la fluidez, a pesar de haber estudiado el curso completo. Entonces es así como yo llegué por primera vez a Estados Unidos en el 2000. Me quedé, recuerdo, 6 meses, tomé la visa de turista, pero ahí antes que se venciera regresé a Perú. No tenía intención. ¿Y llegaste a Boston siempre? No, yo llegué la primera vez a California, llegué con unos familiares y recuerdo mucho que cuando ya se iba a vencer la visa, mucha gente en esa época, salíamos nosotros de una época tan difícil de terrorismo y luego la inflación fue terrible y todo el mundo me decía, ¿pero qué haces? ¿Por qué te regresas? Yo le digo, pero yo no quiero quedarme, yo creo que tengo oportunidad y yo puedo salir adelante de mi país. Y así lo hice, yo regresé de Estados Unidos a Perú, seguí trabajando en agencias de viaje, seguí viajando, aprendiendo y sobre todo conociendo mi país, conociendo Perú. Pero todavía no empezabas tu propio negocio. No, o sea, estabas todavía trabajando. Claro, porque yo no tenía en ese momento la experiencia. Pero mira cómo es la vida, es muy interesante. Yo cuando tenía recién 3, 4 años trabajando en una agencia de viajes, yo recuerdo mucho que uno de los clientes me dijo, tú tienes la caña, es decir, tú tienes el talento, para dirigir un negocio. Yo le dije, no, yo para ese entonces ya tenía 20 años, pero igual, o sea, chiquilla. Claro, chiquilla. Y yo le dije, pero no, me propuso, yo te pongo la agencia. Era un señor que tenía mucho dinero y decía, yo tengo un local y me falta quien lo trabaje y yo quiero una agencia y quiero a que la dirijas tú. Le digo, pero yo no puedo porque no, me moría de miedo, le dije que no. Segunda vez se me volvió a aparecer otra persona, también cliente mío, que le gustó mucho. Me había puesto a prueba. Me cambió el itinerario de Egipto a la India, a la China. Me dijo, tú has respondido a mis expectativas, te voy a proponer. Y así, con contrato y todo, no me sentía preparada. Y yo decía, no, agencia de viaje, ¿qué? ¿Yo? No. Yo para trabajar sí, pero no estar a cargo. Claro. Bueno, seguí viajando. Se me dio la oportunidad de hacerme cargo de representar a Perú en el extranjero. O sea, promover Perú como destino turístico al mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces me especialicé en Perú y todos los departamentos del Perú para promocionarlo. Entonces es así como yo me especializo en turismo y fue realmente una súper experiencia. Yo estoy agradecida con eso. Cuando decido finalmente que ya no quiero seguir trabajando en las 4 paredes de una empresa a nivel corporativo, con todos los beneficios de ley. Y es cuando decides, vamos rápido, sí. Armar tu empresa. Sí, yo había decidido ya que yo no quería seguir trabajando ahí. Me voy a trabajar a un crucero a conocer el mundo. Me fui a trabajar en un crucero por 2 años y cuando regreso yo había juntado algo de dinero y dije, ¿y ahora yo qué hago? Quiero empezar mi propio negocio. Entonces, ¿cómo teniendo tu propio negocio en Perú te decides venir a los Estados Unidos? Yo empiezo el negocio en Perú con mucha ilusión. Afortunadamente el negocio creció cuando ya estaba estable. Conozco al que ahora es mi esposo, un bostoniano maravilloso. Y
es la razón por la que yo vine, ¿no? Ok, entonces no era el sueño americano de venir a trabajar, No, honestamente sino no. era por que No, yo ya conociste había al iniciado un americano. negocio. Si bien es cierto, no era en ese momento pues grande, no tenía pues yo una planilla de 20 o 50 trabajadores, pero estaba contenta, tenía la independencia económica que yo quería y la independencia del tiempo. Para mí, el tener un trabajo propio, más allá de que tiene su propio negocio, oh, qué bonito, no, para mí es el manejo del tiempo. Mi tiempo es valioso. Cuando llegas acá, entonces, ¿cuál es el salto? Me imagino que siempre para cada persona tienes ángeles, que el Señor nos lo manda para guiarte, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron tus ángeles? Porque me imagino cuando llegaste aquí, de cualquier forma, no es tu país, no es tu cultura, no es, aunque hablabas inglés. ¿Qué fue lo que te logró, te motivó para que empezaras con tu propio negocio acá? Bueno, la verdad es que enormemente agradecida a Emprendimiento para Todos. Emprendimiento para Todos es una organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores hispanos con clases en español, con clases, con un concurso. Recuerdo que Sonia Terbullino me llevó al concurso porque yo no tenía ni idea de que yo podía empezar mi propio negocio. Cuando yo llegué aquí, yo dije, ¿y ahora qué hago? Estuve trabajando de babysitter, estuve evaluando la posibilidad de trabajar para otra empresa, me presenté, recuerdo, me aceptaron y todo, pero cuando me dijeron que solamente iba a tener 3 días de vacaciones, trabajando en una agencia de viajes, 3 días de vacaciones al año, yo dije, entonces, momento. Me me presento a Emprendimiento para Todos. Para clarificar antes, Sí. Babysitter, o sea, trabajaste cuidando Sí, niños, sí, de niñera. claro. Sí. Cuidando niños, porque babysitter en otros países no saben qué es babysitter. Oh, ¿no? tienes razón. No, O sea, sí, hay que especificar. Entonces, claro, muchas mujeres profesionales. La vez pasada tuvimos a Katiuska y ella dijo, trabajó su primer trabajo tirando periódicos, ¿no? Cuidando niños, en la limpieza, porque es entrar a un sistema que no es el nuestro, ¿no? Y claro, entonces, emprendimiento para todos. Llegas y no sabes qué hacer. Entonces, yo venía de tener mi propio negocio. Sin embargo, yo no sabía qué podía hacer aquí, porque aquí no funciona lo mismo que funciona en mi país. Una agencia de viajes, la mayoría las han cerrado. Claro. Ya casi nadie va, porque desde tu celular puedes hacer tu ticket aéreo, qué sé yo, lo puedes buscar. Ya la gente no tiene esa necesidad. Entonces yo dije, ¿y ahora yo qué hago? En ese interín yo comencé a trabajar cuidando niños y conocí a Sonia Terbullino. Sonia, una magnífica persona, ella me llevó al programa de Emprendimiento para Todos y prácticamente a rastras me inscribió. O sea, Se lo agradezco. ¿tú tenías miedo? ¿Por qué no Claro querías que sí, inscribirte? yo tenía miedo. Yo había llegado, aterricé en este país en abril 2015. No había pasado ni un año. Eso fue en noviembre de 2015 que yo me presenté. Habían pasado unos meses nada más. Conozco a Sonia. Sonia fue la mentora, podemos decir así, que me dijo, tú puedes hacerlo. Es tan importante que alguien crea en ti. A veces uno con este cambio, es un cambio de identidad, no es tu cultura, no es tu lengua, no es mi familia, no tengo amigos. De verdad que yo caí, además que caí en una depresión, de estar tan activa, de tener esa independencia que es tan valiosa para mí. Yo llegué a depender de un auto, no sabía ni manejar, llegué a depender de mi esposo, porque decía, ¿y ahora yo qué hago? O sea, fue un cambio total. Entonces yo descubrí que había bajado como que la autoconfianza. Conozco a Sonia, ella me lleva a ese programa, me inscribo y gano el primer premio. Ay, qué lindo. Y para gente que nos ve en otros países, cuando dice, bueno, estás en Estados Unidos, ¿a qué le tienes miedo? O sea, es un miedo a, aunque hablabas inglés, aunque yo hablaba inglés, pero yo recuerdo, y me puedo poner en tus zapatos, el único lugar donde yo me sentía cómoda era en mi casa. Porque el salir y estar expuesta, yo vivía en New Hampshire, en Manchester, y ir a una tienda y no hablar inglés o que no entienda mi inglés, me frustraba, ¿no? Entonces, yo entiendo tu miedo.
Pero qué lindo que tenías ese ángel, Sonia Terbullino, Sí, maravillosa. la directora de Manos en Acción. Y entonces, y ganas el primer premio. ¿Qué significó ganar el primer premio? Gané el premio. Aquí quiero comentar algo muy importante. Qué fascinante puede ser darle la vuelta a tu idea. Para mí, yo vivo por viajes y de viajes. Más allá de trasladarme de punto A a punto B, por la curiosidad de conocer otras culturas. Ese es mi core de vida. Cuando yo llego acá, no existen las agencias de viaje, ¿qué voy a hacer? Entro al concurso y yo dije, no, entonces va a ser una agencia online, porque aquí todo funciona online. Entonces fui moldeando, entonces uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse. Cuando gano el concurso... De reinventarse. Exacto, reinventarse, muy buena palabra. Cuando gano el concurso, entro al programa Negocios Exitosos, que es un programa de 6 meses, en donde te enseñan cursos de marketing, tienes a un abogado que te asesora si te conviene abrir una LLC o un sole proprietor, ¿no? O si te conviene abrir una empresa o te conviene hacerlo a título personal. Entonces, todo ese tipo de conocimiento los adquirí en ese programa con Emprendimiento para Todos. Y a través de uno de los mentores, o sea, una cosa te va llevando a la otra. Los puntos, conectando puntos. Exacto. Como dice Katiuska. Katiuska, sí. Pero del libro de Steve Jobs. Exacto. Steve Jobs dice conectando puntos. Pero muy importante que no te quedes. Yo al principio estaba prácticamente recluida a voluntad propia en mi casa, puesto como te digo, no manejaba y yo vivía en una zona que no era el centro de Boston, que el supermercado más cercano me quedaba a 15 cuadras. Entonces, imagínate cuando estaba nevando. Y yo estaba en mi casa encerrada como que sintiéndome imposibilitada de salir adelante. No, es salir y uno va conociendo gente en el camino en tanto uno se mueva. Exacto. Yo llego a Emprendimiento para Todos, tomo el curso, conozco un mentor maravilloso, don Benny Espaillat, él, un dominicano que ahora es director de Radio Católica, una empresa non-profit que... En Lawrence, Massachusetts. Exacto, en Lawrence, y está llevando el mensaje en español a toda nuestra comunidad. Entonces él me dice, en lugar de ser agencia de viajes, ¿por qué no organizas viajes alrededor de Nueva Inglaterra? ¿Por qué no haces un tour al Freedom Trail, ¿no? Al Camino a la Libertad en Boston? Hay tanto para conocer. Yo le decía, pero si yo acabo de llegar, ¿qué voy a hablar yo de la cultura de este país, de la historia de este país? Dijo, bueno, pues aprende. Así de sencillo. Un reto, aprender la historia. Entonces comencé a hacerlo. Además, mi esposo, nacido aquí y muy orgulloso de ser bostoniano, no, apenas se enteró de la idea, ya no eran vuelve a mí los libros y las enciclopedias a leer nuevamente, porque sí, yo sé que hay mucha gente que lee en Kindle, ¿no? Le gusta leer, qué sé yo, en celular o en una tablet. No, yo prefiero el que se toca, el que se siente. Bueno, entonces comienzo a leer y me comienza a gustar. A mí siempre me ha gustado la historia. Y entré a todo tour que conocí, que pude aprender, a hablar con gente y comenzar a aprender de la historia para ser guía. Claro, entonces yo he visto, ya tienes varios viajes que has hecho llevando gente a conocer Boston, gente de Lawrence que no conocía Boston. ¿Cómo fue esa experiencia? Como te decía, este mentor me dio la idea, yo no le creía, me preparé, porque no necesitaba. O sea, mejor dicho, yo creía que no se necesitaba y él me decía, sí, porque hay gente, conversa con la gente, y comencé a hablar con la gente alrededor de Lawrence que tenían 10 años, 15 años, y las únicas razones por las cuales habían venido a la ciudad de Boston era para ir al aeropuerto o para ir al hospital por alguna especialidad, ¿no? Que no hay en esa zona. Esas eran las razones por las que habían venido a Boston. Yo le decía que no, pero está el río Charles, está la biblioteca, que ha sido la primera biblioteca de este país, la tenemos aquí en Boston. Tenemos un lugar como Harvard, tan histórico, el MIT. Ya me lo había aprendido. Claro. Entonces yo dije, ok, esta es una oportunidad, voy a probar. Probé con mucho miedo,
Recuerdo el primer tour, fue justamente con mis Bueno, compañeros de Emprendimiento para Todos. Y yo he visto que ya hasta la fecha, ¿cuántos tours llevas? 10. Imagínate. Entonces, para cerrar, ¿qué le puedes decir a esa mujer que te está mirando, que tiene una idea circulando en la cabeza, empiezo una empresa o no? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué hizo Daniela, que ahora tiene una empresa que lleva más de 10 viajes alrededor de Nueva Inglaterra? La idea, por más disparatada que parezca, si alguien te menciona algo, no lo minimices. Dale vueltas, escribe. A mí me funciona escribir o dibujar, ¿no? No la minimices, no la descartes sin haberla probado. Y habla con la gente. A veces uno se encierra, que fue lo que me pasó, ¿no? Estaba en encierro voluntario. No, usted salga a la calle, converse con las personas que le pueden dar una mano. Y si de pronto esa persona no le puede dar una mano, le dice, no, nadie va a necesitar tu producto. Hasta que usted no pruebe que realmente no se necesita, usted está en lo cierto. Usted sigue adelante. Eso sí, prepárese mucho, porque tampoco es bueno ser improvisado, ¿no? Yo tengo, no sé, 20 años en turismo, conozco las diferentes áreas, pero no conocía este lugar. Entonces es importante prepararse, es importante estudiar y hacer todo legal. No sabe los beneficios enormes que usted tiene. Si hace cupcakes, si hace tamalitos, haga lo que haga. Si usted lo hace por la vía legal, usted se inscribe, saca su número del IVA, son grandes beneficios a la larga. Usted dice, no, pero no, también escuché eso, no, pero voy a pagar taxes. Okay. No piense así, por favor. Ok, gracias Daniela, yo creo que esos consejos son muy importantes y usted que nos ha estado viendo durante el programa, mire, esta es una historia inspiradora. Al comienzo tenía miedo, un encierro voluntario, y claro, hay un ángel que siempre está ahí, pero también son las ganas que tienes, ¿no? Entonces, sí se puede, por una idea que usted crea que, como dice Daniela, disparatada, busque ángeles en el camino que lo orienten y empiece su empresa. Sí se puede. Muchas gracias por su sintonía. Este es su programa Entre Marías, un programa hecho por mujeres para la familia. Muchas gracias.